Hola chicos, estudiantes de grado 11. Vamos a seguir con la fase 4 de la prueba Instruimos. Damos el número de usuario y la contraseña y damos a aceptar. Tenemos contenidos académicos virtuales. Vamos a fase 4. Entramos al lenguaje. Nos dan 6 temas: ciencia ficción, ensayo filosófico, redes sociales, literatura del siglo XX, producción del texto discontinuo, el folleto, producción de textos discontinuos. Antes de comenzar, les recuerdo que hay un taller de investigación al final de la clase. Dice ciencia ficción. La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Estos sustentos científicos hacen que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, de las situaciones o los personajes son frutos de la imaginación. En el género de la ciencia de ficción también ha sido conocida como literatura de anticipación, dadas las características mencionadas. Entonces ahí ya son libros escritos del futuro, las cosas que podrían haber. Hay quienes distinguen entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, según el rigor con el que son tratados los datos científicos. La ciencia ficción dura sería las más científicas, sin demasiado espacio para la imaginación. En cambio, la ciencia ficción blanda incluye algunas suposiciones sin base científica o real. Entre los autores más famosos de la ciencia ficción puede nombrarse a Isaac Asimov, 1920-1992, al autor de Yo Robot; Ray Bradbury, 1920, Crónicas marcianas; Fahrenheit 451; Arthur C. Clarke, 1917-2008, Odisea espacial; Aldous Huxley, 1894-1963, El mundo feliz; Ursula K. Le Guin, 1929, Los desposeídos; y el ya mencionado Julio Verne, 1828-1905, Viaje al centro de la Tierra; 20.000 lenguas de viaje submarino. Los aspectos de ciencia ficción se trata de una narración imaginaria, es decir, nada de lo que se cuenta en un relato de ciencia ficción tiene o ha tenido lugar en el mundo en que vivimos. Bueno, aquí nos dan un texto que nos dice sobre la ciencia ficción. Vamos con la evaluación. Nos dan dos preguntas. Vamos con la primera. El texto. Desde el momento en que XZ41 abrió sus ojos,
comprendió que él no era como los demás robots. Había algo en él que le decía todo el tiempo que era diferente, algo que le decía que no era un robot, pero tampoco humano. XZ41 había sido creado por un viejo y controversial científico, el Dr. Allende, quien le había dotado de capacidades analíticas casi humanas y un sistema complejo de emociones. En pocas palabras, Allende había creado una suerte de humanoide que no encajaba muy bien en ninguna orden natural o artificial. Por más que el doctor Allende le tratase de explicar a XZ41 las razones por las que él era diferente, éste seguía sin entender y solicitaba a su creador que le cambiase, haciéndole más parecido a un robot o más semejante a un humano, que era ser robot o humano. Ante la insistencia de XZ41, Allende no tuvo más remedio que replantear su estructura. El doctor se sentía orgulloso de su creación, pero a la vez amaba a XZ41 como si se trataba de un hijo, y no soportaba ver su sufrimiento. Después de, después de horas que se convirtieran en días y días que se volvieran meses, encerrado en su laboratorio, Allende ideó una solución para los problemas de XZ41, le haría humano, el humano más perfecto de la humanidad hubiera visto. Por meses XZ41 fue sometido a largos procedimientos, en un principio en un principio indoloros sobre circuitos mecánicos. Posteriormente, estos procedimientos comenzarían a doler a medida en que XZ41 fuese volviéndose más humano. El doctor Allende estaba a punto de terminar su obra, tan, tan solo le faltaba instalar en XZ41 un corazón cuando cayó enfermo y murió. XZ41 estaba desolado por no haber sido terminado por su creador. Decidió él mismo finalizar su transformación, así que decidió tomar el corazón de Allende para instalarlo en su pecho. Tomando un bisturí y un alto nivel de precisión, XZ41 cortó por la mitad el pecho de Allende. Cuando lo abrió no podía creer lo que sus ojos veían. Allende no era humano, jamás lo había sido. Allende era como él, un robot al que su creador jamás había dado un corazón. El relato es de ciencia ficción ya que habla de un posible suceso que el futuro de la ciencia y la tecnología podrían desarrollar. Puede ser. Pues no se sabe si se puede realizar eso, pero puede ser posible suceso en el futuro. Se cuenta la historia de un científico que sufre porque no puede terminar su obra maestra. No, no porque muere el científico y no fue por eso que que no pudo terminar su obra maestra. Narra un acontecimiento imposible de concebir en la realidad futura de la humanidad. Imposible de concebir en la realidad futura. Pues no es imposible porque de pronto puede que sí sea realidad. Se cuenta la historia de un personaje que quería ser una cibermáquina en vez de un ser humano. Sí se cuenta, pero no. Están hablando, el relato es de ciencia ficción. La respuesta correcta es la A. Marcamos la A y damos calificar. Respuesta correcta A, respuesta que dimos la A. Vamos con la siguiente pregunta. Nos da el mismo texto. Una enseñanza que se puede extraer del texto es que lo que nos hace personas va más allá de la espiritualidad y el amor. Somos humanos por la forma de sentir y de pensar, mas no por nuestra anatomía. La humanidad se determina por traspasar los límites del sentimiento. Somos personas en tanto aportamos intelectivamente a la ciencia. Lo que nos hace personas va más allá de la espiritualidad y el amor.
Somos humanos por la forma de sentir y de pensar, más no por nuestra anatomía. Somos humanos por la forma de sentir y de pensar, más no por nuestra anatomía. Entonces, somos más humanos por la forma de pensar y sentir. Entonces, la respuesta correcta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos, la B. Vamos a cerrar y seguimos con el siguiente tema. Ensayo filosófico, ensayo sobre Sócrates. Un ensayo filosófico es aquel que trata un tema propio de la filosofía, desde un punto de vista crítico y reflexivo. La esencia de los ensayos radica en la voz propia del autor para expresar sus ideas. Esta expresión puede darse en cualquier campo de la ciencia o el arte o lógicamente. Los ensayos filosóficos, ensayos críticos, ensayos expositivos, ensayo filosófico, ensayos críticos, ensayos positivos. Cabe siempre recordar que estamos hablando de un solo tipo de obra. El ensayo como género tiene por rasgo fundamental que expresa una visión personal, un conjunto de ideas propias de quien las escribe. Y a diferencia de otros escritos donde se siguen pautas o ciertos formalismos en su redacción, el ensayo en ese aspecto otorga una plena libertad a su autor. Entonces las expresiones ensayo crítico, ensayo expositivo y ensayo argumentativo o filosófico en verdad hacen referencia a un mismo concepto. ¿Cómo se escribe un ensayo filosófico? En este artículo se habla de una guía paso a paso para escribir un ensayo. Recomienda una lectura cuidadosa y analizar cada punto. Entonces, las características de un ensayo filosófico son, como todo ensayo, expresa el pensamiento propio de su autor. Entonces, aquí hace su pensamiento o su opinión sobre el autor de algún autor o un libro filosófico. Estructura libre. No existe un proceso de redacción formal que deba seguir al momento de escribir. Como su nombre lo indica, la temática va en relación con algunas disciplinas propias de la filosofía. Ejemplos de ensayo filosófico. Entonces aquí tenemos un ensayo Verdad y Vida de Miguel Unamuno. Ustedes mismos lo van a leer para darse cuenta cómo que es un ensayo filosófico. Vamos con la evaluación. Dice, no puedes entender lo que significa la meditación si no estás habituado a escuchar el silencio. Su voz incita a la renuncia. De esta forma, el silencio se sitúa en las contradicciones de la vida. Hay que tener el espíritu de un escéptico griego y el corazón de un Job para experimentar los sentimientos en su esencia. Un pecado sin culpa, una tristeza sin motivo, un remordimiento sin causa, un odio sin objeto, sentimientos puros que equivalen a filosofar sin problemas. Ni la vida ni el pensamiento existe ya, en este sentido, sin relación con el tiempo, y la existencia se define como una suspensión. Todo lo que sucede en tu interior no puede referirse ya a nada, porque no se dirige a ninguna parte, sino que se acota en la finalidad interna del acto. Se hace tanto más esencial cuando robas a tu historia el carácter de temporalidad. Las miradas al cielo son intemporales y la vida en sí misma es menos localizable que la nada. En el anhelo por lo absoluto existe la pureza de lo indeterminado.
que tiene que sanarnos por las infecciones temporales y servirnos de, de prototipo de la suspensión incesante. Porque en el fondo esto no es sino desparasitar a la conciencia del tiempo. La expresión, en el fondo, esto no es sino desparasitar a la conciencia del tiempo, da a entender que entonces nos dice la expresión, en el fondo, esto no es sino desparasitar a la conciencia del tiempo, da a entender que el limpiar el cuerpo de las enfermedades temporales permite que fluya el pensamiento. No, la conciencia no tiene limitaciones ya que convive con el tiempo. Puede ser esta, la existencia de la perenidad de la conciencia, la cual posibilita la autodeterminación. No, el deseo del hombre es despojar su existencia de las ataduras del tiempo. Está entre la B y la D. Las miradas del cielo son intemporales y la vida en sí misma es menos localizada que la nada. El anhelo por el absoluto existe la pobreza de la determinada, que tiene que sanarnos de las infecciones intemporales y servirnos de prototipo de la suspensión insensate, porque en el fondo esto no es sino desparasitar la conciencia del tiempo. Conciencia no, la conciencia no tiene limitaciones, ya que convive con el tiempo. El deseo de hombre despojar su existencia de las ataduras del tiempo. La respuesta es la D. Vamos a calificar y damos a aceptar. Respuesta correcta de respuesta que dimos, la D. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto o ensayo filosófico. La intención del texto es indagar sobre la relación que existe entre el hombre y la meditación, proponer el silencio como estrategia para sobrellevar el tiempo, incitar al hombre a desligar su vida de la temporalidad para vivir a plenitud, cuestionar el pensamiento atemporal de la realidad. Entonces dice, indagar sobre la relación que existe sobre el hombre y la meditación. No está haciendo una relación. Proponer el silencio como estrategia para sobrellevar el tiempo. No. Incitar al hombre a desligar su vida de la temporalidad para vivir a plenitud. Esta puede ser. Cuestionar el pensamiento atemporal de la realidad. Cuestionar el pensamiento atemporal de la realidad. No está haciendo un cuestionamiento, es como incitar al hombre a desligar su vida en la temporalidad para vivir plenitud. Respuesta a la C, marcamos la C y damos calificar. Respuesta correcta C y respuesta que dimos C. Listo, vamos con blog y las redes sociales. Blog y las redes sociales. Los blogs fueron una de las primeras herramientas digitales que adoptaron las empresas para atraer clientes y darse a conocer. Utilizaban los blogs como una plataforma para expresar sus valores y misiones que presentan sus productos y servicios. El desafío en aquel momento era encontrar contenido original y relevante que pueda ser variado por el usuario. Tener un blog significaba una responsabilidad por parte de la organización. Hoy en día la realidad es distinta, a pesar de que existen varios expertos que afirman que los blogs siguen siendo la herramienta más poderosa en el mundo digital. Las redes sociales han comenzado a desplazarlos como centro de atención de las organizaciones. El estudio presentado por la Universidad Dartmouth de Massachusetts revela que los blogs corporativos están siendo reemplazados por perfiles en las distintas redes sociales. Más del 50%
de redes sociales. Más del 50% de las organizaciones optan por utilizar redes sociales por sobre blogs y la tendencia demuestra que el porcentaje aumentará en los próximos años. Aquí tenemos las redes sociales. Uno de los motivos de este cambio es la inmediatez que ofrece las redes sociales en las actualizaciones, mientras que el blog apunta a un contenido más sostenible en el tiempo. Los posts en redes sociales son más inmediatos y perecederos. Además, en estas últimas tienen un condimento especial, la interacción. Las redes sociales como Facebook, Twitter, permiten mantener conversaciones instantáneas con los usuarios. Bueno, entonces ahí dicen que ya las redes sociales están por encima de los blogs. Vamos con la evaluación. Vamos con la primera pregunta. Texto, sin temas para tu blog. 7 formas de encontrar inspiración. Repasa la actualidad del día y escribe sobre la tendencia de la jornada. Lee otros blogs de tu temática. Intenta dar tuerca, una vuelta de tuerca. Exprime tus propios contenidos y amplía ese asunto que no desarrollaste lo suficiente. Crea una infografía y dale una visión gráfica a lo que ya contaste en el texto. Curosea en las redes sociales y desarrolla temas que te haya llamado la atención. Cuenta tus propias experiencias y comparte lo que aprendiste o mejoraste. Sal de casa y relaciónate y pasa un rato con otra gente que te aporte nuevas ideas. La intención del texto es defender la espontaneidad a la hora de escoger los temas de un blog, mostrar algunos métodos para innovar un blog personal, insinuar que los mejores temas para un blog están basados en sucesos pasados, enseñar algunos posibles temas para blogs comerciales. Entonces dice defender la espontaneidad a la hora de escoger los temas de un blog. No está defendiendo. Mostrar algunos métodos para innovar en un blog personal. Entonces aquí pues nos están dando como unos métodos, 7 formas para obtener inspiración en un blog y personal. Insinuar que los mejores temas para un blog están basados en los sucesos pasados. No nos están mostrando eso. Enseñar que algunos posibles temas para blogs comerciales. No, están como más personal. Entonces la respuesta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Respuesta correcta B y respuesta que dimos la B. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo tema sin temas para tu blog. Los enunciados que están encima de cada icono cumplen la función de excepto. Indicar la importancia de la parte siguiente. Reforzar la ilustración. Bueno, refuerza la ilustración también. Llamar la atención del lector. Señalar la idea central de cada oración. Excepto. Indicar la importancia de la parte siguiente. Entonces aquí es la importancia de la siguiente parte. Entonces esa sí es verdadera. Reforzar la ilustración. También refuerza la ilustración. Llamar la atención del lector. También con esos enunciados llama la atención del lector. Señalar la idea central de cada oración. No porque pues aquí cambia la oración. De esta oración cambia a esta oración.
repasa la actualidad del día y escribe sobre la tendencia de la jornada. Entonces la respuesta, o sea, exacto, es la D. Marcamos la D y damos calificar. Aquí nos dan la respuesta correcta A. Vamos a mirar qué fue el error. Entonces, la respuesta correcta de la A indica la importancia de la parte siguiente. De acuerdo al texto, la descripción que está en letra más grande da a entender su carácter primordial en la transmisión del mensaje y cumple la función de llamar la atención del lector, reforzar la ilustración, como ya se había mencionado anteriormente, y por su tamaño señalar la idea central de cada oración. Entonces, no, excepto era la A. Cerramos y seguimos con literatura del siglo XX. La literatura. La traumática ruptura de la sociedad española provoca por la guerra civil repercutió directa e indirecta sobre la literatura. Con la desaparición del rico contexto cultural existente, se interrumpió la continuidad con las generaciones anteriores. El aislamiento político y económico de la España franquista provocó una especie de encierre cultural, agudizando por una férrea censura política y religiosa. Sin embargo, la novela no se vio afectada de la misma manera que la poesía, ya que la narrativa de años anteriores a la guerra civil no estaba en una situación favorable. Por el contrario, la novela experimentó un resurgimiento, ya que se mostró como el género más apropiado para reflejar la terrible situación que el país acaba de vivir. Bueno, nuevas actitudes de la literatura española de nuestros días. Durante los años 40 y 50 se impulsó una visión realista en la novela, especialmente una visión pesimista que ofreció la cara más solidaria, más sórdida de la realidad. Los textos se caracterizaron por hacer una profunda reflexión sobre la condición humana, o sea, sobre la realidad de cómo se encontraban las personas. Entonces, los autores abandonan actitud combativa propia de los autores del realismo social. En las obras predominan los temas urbanos y los personajes antiheroicos. Hay interés por el argumento, lo que implica la recuperación de esquemas narrativos tradicionales y el alejamiento de las técnicas experimentales. Los temas de la literatura española contemporánea. La literatura española actual. En la actualidad la poesía se acerca a la realidad cotidiana. En la novela triunfa la recuperación del argumento o recuperación de la narratividad. Y en el teatro conviven las obras comerciales y los grupos independientes. En la lírica, la recuperación de los motivos y las formas tradicionales se combinan con la ambientación urbana, do- domina, domina la llamada poesía de la experiencia representada por Felipe Benítez Reyes y Luis García Montero. Entonces, el género que más éxito tiene en estos años es la novela, La aparición del 1975 con la verdad sobre el caso Salvatore de Eduardo Mendoza. Entonces es la novela que aparece en, en esta literatura que más sobresale. Tenemos la novela policíaca y de intriga, novela histórica, novela intimista y novela testimonial, que son las más importantes de esta literatura.
Entonces, bueno, esto también es novela contemporánea, esta también es literatura contemporánea, que ya vamos a hacer qué vamos a hacer sobre este tema. Vamos con la evaluación. Nos dan una pregunta. Literatura vanguardista. En torno a la Primera Guerra Mundial del siglo XX, 1914-1918, surgieron en Europa una serie de corrientes literarias que pretendían crear un arte nuevo y original conocidas como vanguardias, las cuales marcaron una ruptura radical que afectaron no solo a la literatura, sino a todas las manifestaciones artísticas. Los movimientos de vanguardia que predominaron en España fueron creacionismo, fundado por el poeta chileno Vicente Huidobro en 1818, se caracterizó por revelación del autor contra la tradición y la realidad, pretendiendo la creación de un mundo propio alejado de la imitación, con nuevas imágenes, palabras, relaciones que no guardaban ninguna conexión con la literatura conocida hasta este momento. El ultraísmo es un movimiento que estuvo formado por una mezcla de elementos futuristas y dadaístas con elementos del cubismo y creacionismo, con finalidad por temas tecnológicos asociados con ideas extravagantes, ausencia del sentimiento y las aspiraciones arte en sí, arte en sí enfocadas a la novedad. Surrealismo es un movimiento enfocado a la liberación de la imagen, el lenguaje poético, a la atención de los sentimientos humanos y los asuntos sociales políticos. Una de las características del creacionismo es que el autor crea un mundo alejado de la imitación, ya que el creacionismo expresa desmesuradamente el sentimiento poético, rechaza y se opone a la literatura del siglo XX. Refleja en su mayor expresión la perfección de la naturaleza, rompe con la tradición e inaugura nuevos estilos. Entonces podría ser, expresa desmesuradamente el sentimiento poético, rechaza y se opone a la literatura del siglo XX, refleja en su mayor expresión la perfección de la naturaleza, rompe con la tradición e inaugura nuevos estilos. Entonces crea un mundo alejado de la imitación, ya que el creacionismo una de las características del creacionismo es que el autor crea un mundo alejado de la limitación, ya que es el creacionismo expresa desmesuradamente el sentimiento poético, rechaza y se opone a la literatura del siglo XX, refleja en su mayor expresión la perfección de la naturaleza, rompe con la tradición e inaugura nuevos estilos. Dice que crea un mundo alejado de la imitación. Entonces rompe con la tradición e inaugura nuevos estilos. Marcamos la D y damos calificar. Vamos a aceptar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos la D. Vamos con producción de textos discontinuos. El folleto. ¿Qué es un folleto? Un folleto es un impreso de pocas hojas que se emplea con fines divulgativos o publicitarios. La palabra como tal proviene del italiano foglietto, diminutivo de foglia, que significa hoja. En este sentido, el folleto puede tener una finalidad informativa cuando se emplea para comunicar temas de interés o una comunidad. Actualmente en marketing, la publicidad utiliza el folleto como un instrumento de promoción y publicidad para dar a conocer la publicidad
para dar a conocer al público las campañas, promociones, productos o servicios que ofrece determinada compañía. La distribución de folletos, por su parte, pueden realizarse mediante correo tradicional, encar- encar- encartándolo en en una publicación periódica de gran circulación o repartiéndolo en el mismo punto de venta a los clientes. Entonces, por lo general, se caracterizan por contener textos breves escritos en un lenguaje simple y conciso que vienen acompañados de una gran variedad de recursos gráficos como diseño, fotografías e infografías. Bueno, aquí tenemos unos tipos de folletos. Volante flyer es un tipo de folleto breve que no es mayor de media cuartilla, donde se publica, promueve e informa sobre determinado producto o servicio. Se caracteriza por contener la información básica para que el potencial cliente pueda comprar o acceder al producto o servicio que se ofrece. Díptico es aquel folleto que consta de un cuartillo impresa por delante y por detrás y doblado por la mitad a manera de cuaderno. Entonces este se divide en dos partes. El trípico es el que conocemos comúnmente que se divide en tres partes. El encarte es uno de los tipos de folleto de más hojas constituido como una revistilla. Diseñar un nuevo folleto. Desde el momento que nos planeamos la necesidad de elaborar un nuevo folleto para la difusión de los valores de nuestro espacio natural u otro tema en concreto que nos interese difundir en un momento determinado, es necesario plantearnos algunas cuestiones. Entonces, esto es para diseñar un folleto, debemos tener estas preguntas. Consideraciones para tener en cuenta para diseñar o revisar un folleto. Entonces, aquí tenemos algunas consideraciones. Listo, vamos con la evaluación. Nos dan una pregunta. John debe realizar a su clase de ciencias un folleto en que informe sobre las sustancias ilegales activas. Hasta el momento lleva lo siguiente. Al ver el folleto, tú le indicas que la información sobre el alcohol complementa de manera propicia el tema que debes poner. No es pertinente con el objetivo. Incita a que los jóvenes lo consuman debido a su fácil adquisición. No es no es llamativo en el folleto. Sustancias ilegales adictivas. Bueno, aquí nos habla de sustancias ilegales activas. A pesar de a pesar de lo difícil que resulta asumir que es una droga, lo cierto es que se trata de la droga más consumida en nuestro país y lo que más problemas produce. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, se encuentra en las bebidas alcohólicas, aunque existan otros tipos de alcohol. Sustancias ilegales adictivas. Bueno, el alcohol no es ilegal porque eso entonces podría ser complementa de manera propicia el tema que debes poner. No es pertinente con el objetivo. No es pertinente con el objetivo. Incita a que los jóvenes lo consuman debido a su fácil adquisición. No es llamativo el folleto. La B, la respuesta es la B. No es pertinente con el objetivo porque están hablando de las sustancias ilegales. El alcohol pues es una sustancia o no es una sustancia. Puede hacer daño al nervioso central, pero no, igual no es ilegal o no es ilícita.
Toda la respuesta es la B. Damos la B y damos calificar. Respuesta correcta B y nuestra respuesta que dimos la B. Vamos con el último tema, producción de texto discontinuo. Bueno, aquí se repite creo que es la misma. Miramos si es la misma porque es el mismo tema, pero la oración está el número 17. Entonces vamos con la oración. Laura realizó el siguiente boletín informativo sobre cómo prevenir e identificar dengue en nuestros hogares. La chikungunya y el dengue son transmitidos por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Es una palabra de biología o científica. Vamos a prevenir. El zancudo necesita agua estancada para reproducirse. Lava, escobilla y tapa. Los recipientes donde almacenes agua. Lava, escobilla y tapa. Los recipientes donde almacenas agua. Si tienes floreros en casa, reemplaza el agua por arena húmeda. Al leer la nota, consideras que para que Laura cumpla su propósito debe agregar una explicación de los síntomas: fiebre, cansancio, náuseas, dolores musculares. La descripción de cómo prevenir las enfermedades por picadura de mosquito. Características de los tipos de zancudos que existen en el mundo. No. Descripción acerca del tamaño que puede alcanzar este tipo de mosquito. Estas dos últimas no. La descripción de cómo prevenir las enfermedades por picadura del mosquito, ya está aquí más o menos. Una prevención de los recipientes donde almacenan agua. Explicación de los síntomas. Entonces la respuesta correcta es la A. Damos calificar y damos aceptar. Respuesta correcta y respuesta que dimos A. Bueno, vamos con la actividad de investigación. Van a consultar alguna obra de ciencia ficción y van a escribir de qué trata cada tema, autor y la fecha que se hizo. 2. Van a investigar un ensayo filosófico y lo van a copiar en su cuaderno. 3. Investigar qué es la literatura contemporánea, cuáles son sus características y sus principales integrantes. 4. Van a realizar un folleto sobre el COVID-19. Entonces, entregar eso puntualmente, bien bonito, organizado y manos a la obra.